Tiene la palabra la doctora Sandra Quiñones. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros, excelentísimo Tribunal de Honor, estimados profesores, maestros, componentes de la sociedad civil, señores miembros de la prensa y a todas las personas que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Siguiendo el eje establecido por los señores del Consejo de la Magistratura, paso a exponer pequeños delineamientos ante tan ilustres maestros míos en la Facultad de Derecho. El primer punto establecido por el Consejo de la Magistratura es el rol del Ministerio Público dentro del Estado Social de Derecho. El Ministerio Público, un órgano extremadamente importante en su rol, y me ha tocado comenzar como agente fiscal con lo que decíamos en ese momento, el nuevo Código de Procedimientos Penales. En el 2 de marzo del 2000 empezaba mi trabajo como agente fiscal, pero antes ya había sido, en 1994, había comenzado mi trabajo de asistente fiscal en las áreas tutelares que teníamos en el Ministerio Público. He pasado por 5 fiscales generales del Estado. Bueno, el Ministerio Público es garante de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Rol del Ministerio Público, la función importante que cumple esa institución a la cual pertenezco hace 23 años. El Ministerio Público hoy día debe estar haciendo el mejor de los trabajos, que es velar por las garantías tanto del imputado como por las garantías de las víctimas. El Ministerio Público es el representante ante los órganos jurisdiccionales. La importancia que es esa labor que cumple esta institución. El Ministerio Público hoy día ha crecido bastante. Y en ese lapso de crecimiento que hemos tenido, hemos tenido momentos con luces y sombras, ¿verdad? Pero hemos crecido, hemos procurado con los medios que tenemos para trabajar. Somos garantes de la seguridad jurídica. Representamos a una sociedad que debe encontrar la respuesta cuando llega a nuestra institución, al despacho fiscal, en este caso. Debe encontrar una respuesta, y si no podemos darle la solución porque no tenemos la acción, ¿qué es lo que tenemos que darle a ese ciudadano que viene queriendo saber o exponiendo su caso?
tenemos que guiarles también, ser su guía, porque ese ciudadano que está llegando, hay veces no sabe cuáles son sus derechos. Y nosotros tenemos que también ser su guía, decirle, acá estamos nosotros para eso, nosotros te representamos. Y nuestra representación no equivale a que tenés que dar una suma X. Nuestra representación es gratis y tenemos que hacerle saber cuáles son sus derechos. Y sobre todo, tenemos la carga de la investigación. Una buena investigación fiscal nos lleva al resultado que tanto anhela la sociedad. Pero debe primar la objetividad. Una objetividad en donde el imputado, a través de su defensa, o el mismo imputado, porque también si llegamos y le decimos, señores, esto tengo en tu contra, esto tengo a tu favor, y actuamos conforme a eso, no nos debe temblar la mano para firmar o una acusación o un sobreseimiento, porque ¿qué estamos dando ahí? Estamos dando una respuesta a lo que quiero. Estamos dando que la ciudadanía confíe en esa institución. No siempre vamos a estar dando satisfacciones a todos, porque hay veces que se busca solamente la condena. Pero señores, también tenemos que ser objetivos. Tenemos que aplicar correctamente la ley. Tenemos que saber que hemos prestado un juramento de estar al servicio de nuestra sociedad, que tenemos que velar por sus garantías y que esas garantías y que el trabajo del Ministerio Público, que es muy importante y difícil también, señores, porque es fácil hoy día criticar a la agente fiscal, no hace esto, no hace, pero yo quiero que esté en 5 minutos también. Y hay los profesores, los señores conocen perfectamente lo que es un trabajo fiscal. Hago hincapié en esto porque hay veces que hay muchas quejas y para eso debemos fortalecer el Ministerio Público. ¿Cómo fortalecer también al Ministerio Público? Con una correcta capacitación para todos. El Ministerio Público debe tener una capacitación para todos los funcionarios, auxiliares fiscales, secretarios fiscales, asistentes fiscales, agentes fiscales, que cumplen un rol demasiado importante. Cuando el agente fiscal sale a realizar su trabajo, porque no solamente estamos sentados en un escritorio, tenemos que salir también, porque tenemos que obtener las pruebas, los elementos probatorios para llegar a un juicio oral en donde se convertirá en pruebas. Y tenemos que salir a buscar nuestras pruebas. Ese es nuestro trabajo. Y ahí tenemos el apoyo de los funcionarios fiscales, quienes se merecen todo el respeto. La capacitación debe ser también en el tema tecnológico. Nuestros auxiliares son los técnicos
que día a día están trabajando con nosotros. Los agentes fiscales no vamos a poder llegar a una acusación correcta o a una acusación si es que esos funcionarios y voy a poner bien claro, del laboratorio forense, no nos están dando las herramientas tecnológicas que necesitamos para que nosotros podamos sostener nuestros escritos conclusivos. Vivimos en una era en donde la tecnología cumple un rol importante. Hoy día estamos con el expediente electrónico. Entonces debemos proveer a los fiscales los medios. En sus propios despachos debes contar. Es triste cuando yo hablo con algunos colegas y dicen que van a un ciber a enviar su escrito de conclusión o cualquier tipo de escritos que hoy día tenemos que hacerlo, o comunicar al juzgado al inicio de una investigación. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Estamos manejando investigaciones sumamente complejas e importantes. En mi caso, secuestro, terrorismo. Es cierto, tenemos que tener un presupuesto acorde a eso. Y si no lo tenemos, como en este momento, tenemos que utilizar los medios que tenemos dentro de la institución. Tenemos valores humanos excelentes dentro de la institución y debemos utilizar esos valores humanos. Recursos humanos excelentes que se han capacitado. Hay veces ellos mismos han corrido por su capacitación. Tenemos un centro de capacitación que debemos fortalecer porque tenemos excelentes también profesionales de la enseñanza dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público, la percepción, llevo 23 años, como les dije, disculpe que les recalque, porque con orgullo he hecho mi trabajo en el Ministerio Público y no es soberbia, sino que es una pasión y muchos conocen de eso. Pero eso me ha llevado siempre a tratar de trabajar con mucha objetividad. Busquemos a un Ministerio Público eficaz, a un Ministerio Público que pueda utilizar sus recursos atendiendo a que tenemos un presupuesto que hoy día vamos a tener que manejarnos con el presupuesto que nos rigió en el 2016. Pero ahí tenemos que utilizar lo que tenemos en casa. Nosotros no podemos parar un día y decir, no, tenemos recursos en casa y conozco los recursos que tenemos en la casa. Conozco los recursos que tenemos, conozco los medios que podemos utilizar. Y tenemos también elementos de control que tenemos que hacer. Gestión de control, apostemos a la transparencia, así como el Consejo de la Magistratura apostó a la transparencia. Apostemos también como institución. Debemos ser controlados también. Y la primera persona que tiene que ser controlada dentro de la institución es el propio fiscal general del Estado. Y no me estoy refiriendo al actual titular, lo estoy diciendo en mi caso. Claramente les digo, ¿por qué debo temer a ser controlado? ¿Por qué debo temer
a que la institución, el órgano de control, la Contraloría General del Estado venga y tenga que controlar. Soy un servidor público, me debo a ustedes. Lo público es público. ¿Por qué tengo que estar utilizando? Para eso me pagan, para eso tengo mi sueldo. ¿Por qué tengo que estar temiendo a que un órgano de control ingrese y me audite? Yo tengo que ser la primera persona transparente y así exigir a los agentes fiscales su transparencia. Con eso no digo que se va a erradicar la corrupción. No digo que va a desaparecer la corrupción. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tratar de prevenir la corrupción. No vamos a erradicar algo que hace años está. Pero luchemos por prevenir eso. Luchemos, establezcamos órganos de control eficiente y que la ciudadanía sepa lo que realizan sus instituciones. Que sepa lo que el Ministerio Público está haciendo. En cuanto a la autonomía funcional, que también es uno de los ejes, el Ministerio Público debe estar solamente sujeto a la ley, a lo que establece la ley. Siempre existirán las presiones políticas, pero debemos tener el suficiente coraje, la suficiente valentía de decir no. Yo sé que es difícil, pero tenemos que dar a cada uno de esos ciudadanos, la víctima, el imputado, respetar sus derechos humanos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nuestros derechos humanos deben ser respetados. Aquella víctima que viene y aquel imputado que a veces llega esposado también debe ser respetado. Somos garantes, debemos velar por sus garantías. Apostemos a la transparencia, apostemos a lo que tenemos en la casa, utilicemos los medios, estamos con un problema presupuestario y utilicemos los medios que tenemos en casa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sandra Quiñones. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular consulta a la postulante. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Pagliari. Doctora Quiñones, usted sabe, igual que todos, que uno de los grandes males que afligen a todos los estratos de la sociedad es la corrupción, especialmente en el sector público. Por eso me llamó la atención y me interesa que usted participó de un curso, Herramientas de Prevención de la Corrupción en el Sector Público 2. ¿Sería usted tan amable en explicarnos cuáles son esas herramientas a ser usadas, por lo menos para paliar en algo este terrible flagelo que nos aflige? Sí, doctor, muchísimas gracias. Es justamente
transparentar la función a través de las gestiones, a través de un órgano de control, hacer una evaluación del trabajo, una evaluación pública, un control público del trabajo. Y no digo con eso que se van a inmiscuir dentro de la carpeta fiscal, pues sabemos que está solamente para las partes, pero sí la transparencia en cuanto a la gestión, lo que hace el Ministerio Público, establecer un portal unificado de acceso a la información. ¿Y qué es eso, doctor? Es un sitio donde el ciudadano pueda acceder a saber qué hace el Ministerio Público. Tenemos hoy día, a través de diferentes páginas en donde podemos acceder. Pero siempre digo, doctor, y porque conozco un poco varios lugares alejados de la tecnología, es también el agente fiscal que está en la zona debe dar las primeras muestras de transparencia, las primeras muestras de su lucha de la corrupción. Y ahí también el fiscal general del Estado cumple un rol importante, porque también debe hacer un acercamiento a la ciudadanía. Y lo mejor es, doctor, el control que se tiene que hacer. Un control permanente, un control pues aleatorio. Incorporar ese portal al Ministerio Público para que toda actuación fiscal pueda ser transparente. Y con esa forma también motivar al agente fiscal, motivar al funcionario judicial, al funcionario fiscal que pueda hacer bien su trabajo. ¿Y por qué digo motivar? No es motivación económica, es una motivación de que si hiciste bien tu trabajo, bueno, a fin de año te diga, señor agente fiscal, cumpliste con tu trabajo, cumpliste con la política de la institución. Debemos ser abiertos, no tenemos por qué estar ocultando absolutamente nada. Los datos públicos que se pueda dar dentro del Ministerio Público deben tener acceso a la ciudadanía. Y los que no tienen acceso a los medios informáticos o a Internet o a lo que sea, porque existe, y lo conozco, porque he estado en los últimos puntos del país y no me escato de eso, de nada, sino por mi trabajo me ha llevado a eso. Entonces, mostrémoslos qué estamos haciendo. El fiscal general del Estado recibe un informe periódico de las actividades de sus dirigidos, diríamos, de los agentes y las agentes del Ministerio Público, o solamente a viva voz, hay un informe por escrito, mensual, trimestral. ¿Cómo es la cosa? Bueno, existen informes que se nos solicita a través de la Fiscalía Adjunta. Normalmente hay veces es mensual, otras veces es trimestral, y normalmente es cuando ya se van a presentar los informes anuales. Es lo que estamos presentando, si hemos tenido, cuántas causas han ingresado, las sentencias, si hemos logrado sentencia, si cómo han terminado los escritos, las conclusiones de nuestras causas. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Gipalari. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, doctora. De todo lo que venimos escuchando de las personas que se postulan para este importante cargo representativo de un extra poder en la Constitución Nacional, hemos escuchado de todo. Sí, señor.
Y he venido preguntando reiteradas veces si es que contamos con un protocolo en relación a una política de seguimiento respecto a lo que hoy se conoce como victimización, criminalización de los hechos jurídicos que más bien pertenecen a otras jurisdicciones. ¿Qué usted opina de eso, doctora? Se refiere a las causas... Cuestiones de familia, derechos civiles que se criminalizan, se utilizan como presión para cobrar, determinación de supuestos fraudes que al final más que nada sirve como un coadyuvante al abogado para que cobre su honorario. Entiendo, maestro, y es realmente, es lo que nosotros debemos evitar dentro del Ministerio Público. Evitar en el sentido, profesor, de que tenemos una recarga de trabajo en cuanto a de ser titular de la acción penal pública. Tenemos unidades ordinarias que están sobrepasadas de trabajo. Existe lo que usted dice y existe también dentro de mi unidad cuando quieren venir a incorporar dentro del ámbito penal situaciones que corresponden ya sea a lo civil o ya sea a las acciones privadas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener una depuración y tenemos que tener y debe empezar por la misma mesa de entrada. En la misma mesa de entrada de la Fiscalía tenemos que tener personas idóneas que ya puedan analizar y evitar que las causas que no reúnen los elementos, y me van a decir, bueno, pero solamente investigando, como hay veces me dicen, porque es una eterna discusión que yo tengo con la mesa de entrada, y le digo, pero señores, ustedes me están enviando una persona que se le quitó una foto, pero investiga usted, me dice. Y le voy a decir algo, profesor, no es fácil cuando está claramente establecido que es una acción que a veces no es ni siquiera punible. Entonces, tenemos que hacer un buen análisis y lo que corresponde a otro fuero, que vaya al fuero correspondiente. Perfecto. Pero ¿cuál sería su actitud como fiscal general del Estado, eventualmente llegando a ese cargo? Bueno, doctor, y eso es lo que le estoy diciendo. No, adoptaría un protocolo, determinaría claro, una definición de política criminal. Una postura, maestro, una postura porque soy conocedora de lo que día a día viven mis colegas. Cuando tienen cantidades de causas que saben perfectamente que en algún momento van a tener que desestimar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar fuertemente y estableceré las posturas, como le digo, comenzaré por la misma mesa de entrada, donde ellos tienen que ser los primeros en tener un buen análisis, porque no puede ir un funcionario relegado por A o B motivo, ir a la mesa de entrada. La mesa de entrada es en donde se reciben las denuncias penales, en donde se recibe, y es ahí donde se va a hacer el análisis. Pero el fiscal general debe marcar también claramente su postura al respecto. Otra, más que nada, es una clarificación de su exposición. Cuando usted habla de control de transparencia, de cumplir las leyes a pesar de las limitaciones de los recursos. Yo he tenido
la posibilidad de ir a alguna fiscalía, no acá de la capital, donde no tenían tóner. Yo en varias, doctor. Y esa era la razón del por qué se suspendían las audiencias. Y se prolonga en el tiempo. Tiene 6 meses, se va a otros 6 meses. Pero ese ciudadano particular está en una zozobra porque al pobre no le van a convencer de que eso no le causa estado en sus derechos. ¿Y cuál sería la tónica para mitigar esa situación? Porque de repente, poniendo en vigencia el presupuesto del año anterior, y me viene rápidamente así la pregunta porque soy profesor de Derecho Constitucional. La Constitución tampoco dice cuántas veces eso puede hacer el presidente. El año que viene se puede hacer de nuevo. En la Argentina se hicieron varios años. Se dieron a llamar con un título decreto de necesidad constitucional. Y usted como fiscal general del Estado va a seguir con el camino corto. ¿Cómo usted administra? Porque en un momento dijo mejor utilización y priorizar las necesidades. Sí. ¿Qué hacemos en un estudio de presupuesto que más de las veces tienen características? Porque este es un cargo que entendamos así como está en la Constitución de 1992, es un cargo de designación política por las diferentes fuerzas que se tienen en el lugar de designación. ¿Cómo usted, como fiscal general del Estado, se va a desempeñar? Porque sería nombrada ya en agosto. En ese caso, maestro, debo manejarme con lo que tengo. Y le voy a decir algo. Realidad y tiempo usted maneja, ¿verdad? Sí. Y también... Está bien. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro que quiera consultar? Señores miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor, tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovic. Buen día, doctora. Buenos días. Sí. En cuanto a la lucha contra la corrupción, habló de transparencia. Sí, señor. Que creo que es una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Pero en cuanto al fortalecimiento de los controles internos, ¿qué propuesta tiene como fiscal general? Habló usted de que hay una oficina de control de gestión, pero se ven pocos resultados, más bien, de acuerdo a lo que vimos inclusive en algunas exposiciones, resultados estadísticos. ¿Cómo se hace un control efectivo contra la corrupción interna? Exactamente, doctor, agradezco su pregunta. Es cierto, tenemos una dirección o un departamento de gestión en donde realmente se manejan como pueden, porque siempre también dialogo con los que tienen a su cargo eso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, doctor? Trabajar, fortalecer esa unidad de gestión, fortalecer la inspectoría. ¿Y cómo vamos a fortalecer? Vamos a fortalecer exigiendo, doctor, exigiendo los resultados, siguiendo de cerca, y me va a decir que a lo mejor como fiscal general del Estado no voy a poder hacer todo por el innumerable trabajo que uno tiene. Y esos resultados de las auditorías de gestión
esos resultados de la Inspectoría General deben ser públicos. Debemos saber qué es lo que ha hecho un fiscal. Debemos tener un acercamiento a la agente fiscal. Y también vamos a lograr erradicar mucho escuchando, pero escuchando y siendo objetivos al escuchar. Cuando la ciudadanía viene y te va diciendo tal o tal funcionario o agente fiscal está en tal situación, debemos iniciar controles eficientes, eficaces, y solamente potenciando, doctor, potenciando, ya sea con los recursos que tenemos dentro del Ministerio Público, si después tenemos la suerte de tener un mejor presupuesto, potenciando eso. Porque yo confío que también si uno se acerca y establece las prioridades del Ministerio Público en la lucha de lograr un buen presupuesto, vamos a ser oídos. Gracias, doctor Criscovic. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Carrera. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Conforme a su experiencia en el campo de la Fiscalía, ¿cómo usted combatiría, en el caso de ser fiscal general del Estado, los llamados, las situaciones del crimen organizado y los delitos transnacionales? Gracias por la pregunta, doctor. Llevo bastante años trabajando contra estas asociaciones criminales que están estructuradas y jerarquizadas. Y uno de los puntos importantes es el trabajo interinstitucional, fortalecer el trabajo interinstitucional con todos los organismos del Estado. Porque nosotros tenemos que dar una solución a eso. Hoy día estamos en desventaja, tenemos 3 personas secuestradas por una asociación criminal, jerarquizada, estructurada, y que tiene algo muy importante, doctor, que tiene una logística que es su fortaleza. Y trabajemos contra eso, contra esa logística. Utilicemos la cooperación internacional. Cooperación internacional es muy, pero muy importante, porque tenemos que aprender de los errores que ellos cometieron, porque ellos nos traen los errores que cometieron para que hoy nosotros no cometamos eso. Y nosotros no podemos vivir y decir no. Y ha ocurrido ahí algo, doctor. Es que cuando empezó el Código Penal, hasta 8 años nomás era tipificado el secuestro. Porque en Paraguay, no, imposible que haya secuestro. Yo llevo 17 años luchando. ¿Y por qué hemos llegado a esta instancia? Por el descreimiento que hemos tenido. Porque nadie quiere aceptar la realidad. Y solamente aceptando vamos a poder luchar. La fortaleza entre las instituciones del Estado para trabajar contra el crimen organizado, lo transnacional, lo que nos viene de afuera y también nosotros enviamos afuera. Porque lo que hoy están autodenominándose Ejército del Pueblo Paraguayo, no es que nació porque sí. Sabemos que nace como brazo armado de un partido político. Y se desprende en el 2008. Pero eso tiene una historia. Eso tiene una historia.
han tenido comunicación con el IRA, han tenido, y está aprobado un juicio con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el Frente Manuel Patriótico de Chile, han sido los primeros formadores, están documentados, el Ministerio Público ha hecho un trabajo y hemos llevado a condenas ejemplares, pero ese trabajo ha sido un trabajo coordinado con las instituciones del Estado, porque el que intenta trabajar solo no va a tener resultado. Y también tenemos que saber de que si esto hoy no cortamos, no tengo hijos, pero el día de mañana sus hijos y sus nietos van a lamentar esta situación. Gracias, doctor Carlos Raúl Carrera. Doctora Sandra Quiñones, le voy a formular unas consultas que me hicieron llegar a la mesa de presidencia. La primera es, ¿cómo lograría defender el derecho del ciudadano paraguayo ante posibles injerencias de fuerzas externas al derecho de Estado, como la política, el narcotráfico y otros? ¿Cómo defendería, dijo? ¿Perdón? ¿Cómo defendería? Sí. En mi exposición he dicho, y creo que aquellos que se han acercado a mi unidad fiscal siempre han obtenido una respuesta. Nosotros tenemos que tener el coraje de decirle no, aunque al día siguiente tengamos que ir a nuestras casas. Nosotros tenemos que luchar contra algo muy difícil como es el poder que tiene el narcotráfico. Y eso todos lo sabemos. Pero debemos trabajar con total objetividad. Debemos trabajar con total objetividad y a ese ciudadano que se acerca a dar una información, ya sea en forma anónima, debemos protegerle. Tenemos un sistema también de protección a testigos. Somos garantes, velamos, representamos a ellos y nos debemos a ellos. Si no vamos a tener el coraje de enfrentar al narcotráfico, al terrorismo, al secuestro o a otras organizaciones criminales, entonces mejor quedarnos en nuestra casa. Nosotros tenemos que luchar por un Paraguay mejor. Y lo que día a día nuestros compatriotas nos están pidiendo es la seguridad. La seguridad. Y la seguridad nos piden. Y nosotros desde el Ministerio Público tenemos la obligación de luchar desde donde nos corresponde. Los casos que llegan a las unidades fiscales de los hechos punibles mencionados, que son hechos complejos, pero no deben quedar impunes. Nosotros no nos tienen que temblar la mano. El coraje debe ser constante. Desde el momento en que salimos de nuestro despacho no sabemos si vamos a volver con vida, pero sabemos a qué nos hemos enfrentado. El día que asumí como agente fiscal, me tocó trabajar en
en la zona de Caguazú. Ahí ya sabía y ya era consciente del papel que tenía que desempeñar día a día. No sé si está respondida, doctor. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. Tengo entendido que esto tiene que ver con la función que usted desempeñó como fiscal antisecuestro. Lo trascendido, incluso por los medios de comunicación, el comisario Palacios informó que Cecilia Cubas estaba en una casa en Ñemby. ¿Por qué nunca se allanó esa casa cuando los vecinos dijeron que un brasileño entraba y salía con la camioneta cargada? ¿Por qué, ya que habló tanto de las garantías de los derechos humanos, que desde la Fiscalía se violan todas las garantías de derechos procesales y humanos y se condena sin pruebas? Gracias, señor presidente. Y en ese caso quiero aclarar que hasta el 30 de noviembre del 2004 estuve en el secuestro de Cecilia Cubas. Vuelvo a retomar mis actividades como agente fiscal en dicho. Fui separada de la investigación del caso Cecilia Cubas. Posteriormente, en el 2005, me dan una causa para investigar creo que le llamamos el famoso video La práctica del secuestro, que es una causa era una causa en ese momento totalmente independiente al caso Cecilia Cubas. Ahí me toca la difícil misión, y digo yo difícil misión, de empezar a construir mi caso, porque tenía solamente unas prácticas de secuestro, no teníamos ni siquiera, a excepción de Aldo Mesa, identificado a los que estarían realizando esa práctica. Fuimos haciendo los trabajos de investigación y llegamos a quienes eran. Posteriormente se allana la casa y aclaro perfectamente, fui separada el 30 de noviembre del 2004 de la causa del secuestro de Cecilia Cubas. En enero me dan la causa 044/2005 para que pueda investigar el video. Y a través de esa investigación, en coordinación con la Policía Antisecuestro, llegamos hasta lo que hoy se conoce como la Casa del Horror. A la persona que ha hecho esa pregunta le digo, no he tenido intervención sino hasta el 30 de noviembre del 2004. En cuanto a las condenas sin elementos, que creo que preguntó. Habló de garantías de los derechos humanos que de la Fiscalía se violan, sean estos derechos procesales y humanos, y se condena sin pruebas. Tenemos una dirección de derechos humanos en la Fiscalía, tenemos una unidad fiscal de derechos humanos. Condenar sin pruebas o condenar o violación de los derechos humanos, nosotros no somos los que condenamos, nosotros somos un órgano requiriente. Pasamos por un proceso que es la audiencia preliminar y vamos hasta un tribunal de sentencia, que ahí es donde se produce la prueba y se analiza. Si el Ministerio Público no ha cumplido con los requisitos establecidos, pues serán absueltos. Pero sí, como en el caso que me ha tocado llevar con otros colegas también, con las pruebas que hemos aportado dentro del juicio, hemos logrado condenas bastante satisfactorias en casos muy emblemáticos de personas que han sido privadas de su libertad secuestrada. Recuerden
el secuestrado nunca, pero nunca, el secuestrado pasa un día en cautiverio sin tener una tortura psicológica, una tortura hasta hay veces física. Me ha tocado trabajar muchísimo en eso. Y siempre también, porque uno tiene que ser crítico también, en que las organizaciones de derechos humanos ni siquiera se han acercado a aquellas personas que estuvieron 60, 90, 40 días secuestrados. Y algunas, como el caso que me ha tocado investigar, no ha vuelto a sus familiares, a ver a sus familiares. Entonces, el Ministerio Público, al pasar por las diferentes etapas de investigación preliminar y el juicio oral y público, es de ahí donde se valora los elementos y se convierten en pruebas, y tenemos un tribunal de sentencia que es lo que hace ese trabajo. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de causas se encuentran en su unidad siendo sustanciadas, y de las mismas cuánto han llegado a juicio oral y público y cuántas se encuentran con sentencias? Tengo bastantes causas con sentencia, doctor, en las causas de secuestro. En cuanto a las causas, es muy difícil que recuerde cuántas ingresan, cuántas tengo, pero sí las salidas procesales las he dado. Y no solamente ir a juicio oral y público, para las causas que son delitos, que también tenemos nosotros, tenemos otras salidas procesales, el juicio abreviado, que también es una condena. Pero al juicio abreviado hay que hacerle saber al condenado a qué se expone, qué es una condena también, porque no va a tener la posibilidad de enfrentarse ante un tribunal de sentencia. Entonces, les hago saber a qué se expone, que en su antecedentes penales va a figurar que está condenado. Existen otras salidas procesales como la suspensión condicional del procedimiento, y nos tenemos que estar ajenos en dar esas salidas procesales. Tengo varias condenas sumadas en los casos de secuestros, algunos en juicios orales y bastante largos y muy públicos han sido, otros a través de los procedimientos abreviados, otros a través de otras salidas procesales y otros pendientes de próximos juicios orales. Pero al que se acerca a la unidad fiscal, que es la unidad 2, la que a mí me corresponde, trato de darle una salida procesal justa, porque mi conciencia no me permite actuar de otra manera. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Qué respuesta le da su unidad fiscal a las familias de los ciudadanos paraguayos que se encuentran actualmente secuestrados en el norte del país y sin el amparo de la justicia paraguaya? Señor presidente, el dolor de esas familias es única. No estoy al frente en estos momentos de los actuales secuestros, como la familia de Abraham Fer, de Delio Morínigo y del otro señor secuestrado. No estoy al frente. Pero sí desde acá decirles que conozco el sufrimiento porque lo he vivido, que sé que están viviendo la muerte suspendida,
porque eso es el secuestro. Y estoy segura que los colegas que están trabajando en esta causa están dando todo de sí. Nosotros debemos apoyar a las unidades, no solamente especializadas, en este caso la unidad antisecuestro y antiterrorismo es una unidad especializada, sino también debemos apoyar y fortalecer las unidades ordinarias que hay veces también tienen este tipo de hechos. Gracias, doctora. Con esto concluimos su participación en la audiencia pública que ha sido fijada para usted por el Consejo de la Magistratura. Si desea agregar algo más que nosotros no le consultamos y que usted considera importante, le solicitamos que lo haga, pero con la consideración de la brevedad, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Simplemente expresar que celebro la transparencia con que están realizando ustedes esta selección para un cargo tan importante. Y tengan ustedes siempre presente que tenemos que ponernos siempre una misma camiseta, que es la roja, blanca y azul, la de nuestro país, que tanto nos necesita. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Sandra Quiñones.